Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero platicar un poquito sobre un tema que me ha tocado trabajar recientemente, un poquito más. Tiene que ver con las entrevistas laborales. Vamos a tratar de hacer un agrupado de algunos tips básicos que pudieran ayudarle a la gente a cómo manejarse mejor en el momento de tener una entrevista laboral. Algunas cosas pueden sonar muy básicas, pero es increíble que son cosas que siguen siendo áreas de oportunidad que detecta uno con cierta frecuencia, se pudiera decir. El primer tema que te podría decir que es medular suena muy lógico, pero sé tú mismo. Explico un poquito esto. Suele pasar que cuando vas a llegar a una entrevista de trabajo, sobre todo si vas a llegar a un área donde digamos que te conocen, el ser tú mismo se refiere a que llegues y no trates de ser en la entrevista una persona que normalmente no eres, o ser una persona que normalmente no has sido. Por ejemplo, te vistes como nunca te vistes, hablas como nunca hablas, sugieres las cosas que nunca habías sugerido anteriormente desde la posición donde has estado. ¿Qué sucede? Pues que la persona que te entrevista lo que identifica es que no hay una autenticidad, ¿no? Entonces, ser tú mismo, el ser auténtico, haya congruencia y una consistencia en la manera en la que esta persona es en los diferentes roles en los que está desenvolviéndose, ¿sí? Segundo punto, tiene que ver un poquito más cuando tú eres una persona que está aspirando a una posición dentro de tu misma empresa. Si ese es el caso, estás obligado a que conozcas cuáles son las competencias o cuáles son las características que buscan sobre ese puesto y que van a ser evaluadas. Porque si no las conoces sería como perder la oportunidad de ser un interno y no prepararte sobre las posibles cosas que te van a evaluar. Muchas personas tienden a confiar un poco que van a llegar a la entrevista y le apuestan a la confianza que tienen en ellos mismos, a una buena autoestima, ahora sí que a un tema más de ánimos y decir yo puedo y me va a ir muy bien, pero a la hora que te das cuenta qué tanto conocieron y revisaron para prepararse para esta entrevista, conociendo las competencias que ese puesto necesita y evalúa, increíblemente es algo que se suele pasar por alto. Porque eso era solamente considerando el tema de los internos que tienen oportunidad de conocer. Cuando es externo es un poco más complicado conocer esta información, pero lo que se puede hacer también es importante. Tercero, el tema de la frescura. Eh, Voy a dar un ejemplo. Llega una persona a entrevistarse contigo y lo ves que llega y desde el momento que se sienta, es el traje, ¿verdad? Que por cierto quizás no es de él, es de la mujer del papá o algo, porque nunca se viste de traje. Se sienta, está rígido en su posición, en su postura, y está esperando a que tú empieces a hacer las preguntas. Eh, Está bien, se supone que vas a una entrevista, te van a conocer y te van a hacer preguntas, pero una cosa que puedo asegurar es que todos los que entrevistamos nos sentimos mucho más cómodos cuando la persona con la que voy a tener la entrevista es una persona que viene a conversar conmigo, que viene a conversar, que tiene derecho a hacer preguntas y no nada más a esperar las preguntas, que tiene derecho a hacer comentarios relacionados a la posición y que hace que el clima de la entrevista sea cómodo. O sea, una persona que detecta cualquier detalle en el ambiente para poder hacer un comentario relacionado a eso que detectó. Ejemplo, si observa una tabla de datos en un pintarrón, dice, esta es la estructura, estas fueron las ventas del año pasado, todo eso fue la facturación, este es el equipo de trabajo, es una manera de alguna forma de empoderarte un poco de la posición, de como que si te proyectas un poquito que la tienes y te sientes cómodo en ese ambiente. Hay quien tiende a lo mejor a hacer una conversación un poquito más informal cuando detecta, no sé, que ve por ahí una fotografía o una copa de boliche, de fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Veo que te gusta esto, a mí también me gusta, está padre, ¿verdad? Eso fue hace mucho tiempo y entonces la persona de alguna forma lo ve que es una persona conversadora natural y te sientes bien en ese entorno de plática, de una charla que va fluyendo, ¿no? Es mucho más fácil eso cuando la persona está esperando y tú empiezas a hacer las preguntas y entonces la persona está rígida para contestarte sobre esas preguntas. Una regla
básica, sobre todo en posiciones cuando estás siendo captado por una empresa ajena, cuando es un proceso externo, llegas a una empresa, estás aplicando una posición de la cual no conoces mucho y una regla, un código personal que yo manejo es jamás, jamás, jamás preguntes cuál es el salario. ¿Por qué digo esto? Porque es un error común, la persona tiende a decir cuánto paga. En el momento que tú preguntas cuánto paga, pierdes el control de la negociación, porque probablemente te lo contesten y entonces tú sabes que ese es el salario que se ofrece de la posición. En cambio, lo que yo te diría y que sugiero es, evitas ese tema lo más posible. Ellos te van conociendo y es muy probable que en algún momento de la entrevista, ya sea con una entrevista con jefe directo, con lo que sería el jefe directo, o una entrevista previa con el área de recursos humanos, te pidieron que les comentaras cuál es tu ingreso actual o cuál es el esquema de compensación al que tú actualmente percibes si es que eres una persona que está trabajando en ese momento. Tú comentas ese dato, pero no estás preguntando el salario. ¿Por qué? Porque si tú hiciste un muy buen proceso, vamos a llegar al momento en el que si ellos ya te quieren, probablemente sabiendo ellos cuánto ganas, la oferta va a ser buscando mejorar tu condición salarial. Y tendrás tú al escucharlo desde este momento la oportunidad de decir, sabes que yo actualmente estoy contento con mi trabajo, si estoy dispuesto a una mejora, siempre y cuando pudiera ser a lo mejor un determinado porcentaje superior a lo actual, combinado con algunas otras cosas relacionadas a la posición. Eso te permite que tú tengas mayor control de la negociación al momento de llegar a este salario. Te lo digo con conocimiento de causa porque es algo que constantemente he procurado llevar a la práctica. El momento que tú pides, ¿me puedes decir cuánto paga el salario? Realmente estás poniéndote en una posición donde tú sabes que el salario ya existe y tú solamente vas a ver si es atractivo para ti o no. Ya no vas a poder negociar. Creo que a muy grandes rasgos, esos serían unos consejos para las entrevistas que espero pues, les sean de utilidad. Soy Francisco Muro, soy FM Training, mucho gusto y nos vemos a la próxima.